Bienvenido a Aprende Derecho, el aprendizaje de los grandes abogados. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. El contrato de donación es un acuerdo de voluntades que tiene como finalidad transmitir la propiedad de un bien o derecho de manera gratuita. Es un contrato unilateral. Es un contrato traslativo de dominio, consensual por oposición al formal y consensual por oposición al real. El contrato se basa en que le entreguen ese bien o derecho que van a tener como responsable a donatario, salvo pacto en contrario. Entonces podemos decir que hay dos partes, el donante y el donatario. El donante tiene derecho a transmitir la propiedad del bien de forma gratuita. Su obligación es transmitir a título gratuito el bien o derecho al donatario. Por otro lado, el donatario tiene derecho de recibir el bien o propiedad de manera gratuita. Él acepta los gravámenes cuando acepta la donación. Esto no lo hace la donación onerosa. Por otro lado, las obligaciones de las partes es el donante a transmitir a título gratuito el bien o derecho al donatario, mientras que el donatario acepta los gravámenes cuando acepta la donación. Esto no lo hace la donación onerosa. Es importante mencionar que no se responde por evicción y vicios ocultos al donatario, a menos que así se pacte en el contrato por escrito. Asimismo, el donante transmite la propiedad de un bien o derecho llamado donatario. Es importante mencionar que si no se pactó el lugar, el tiempo de la entrega del bien, surgen los mismos efectos que el de arrendamiento y se necesita la entrega material y real del bien. Asimismo, el donante debe transmitir ese bien porque es de su propiedad. Nadie puede dar un bien si no es de su propiedad. Finalmente podemos mencionar los tipos de donación y vamos a mencionar 4. La primera es pura y simple. Esta no se sujeta a ninguna modalidad que nace y se cumple en el mismo momento. Es aquella que en el momento nace, se entrega el bien y se recibe. La segunda es sujeta a una condición y o término o acontecimiento futuro. La tercera es donaciones remuneratorias, que es la donación que hace a otra cuando recibió un beneficio de ellas. Y la quinta, donaciones onerosas, que es cuando donas a otra persona para beneficiar a otra. Un aspecto importante a mencionar es que se permite revocar, es decir, significa dejar sin efecto el contrato de donación, cuando el donatario haya cometido un delito del donante, de su cónyuge, ascendientes o descendientes.